Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Rubén López, analista de la firma XTB de Xtrade Brokers. Por favor, confirmad que escucháis correctamente mi voz y podéis ver esta diapositiva de introducción al análisis técnico. Perfecto, muchas gracias. Todos me comentéis que todo está ok. Gracias por la confirmación de audio y vídeo. Bienvenidos a todos a este seminario de introducción al análisis técnico, en el cual, vamos a ir explicando, vamos a dar una explicación al clásico chartismo, es decir, analizar el propio gráfico y en función de ello tomar una serie de decisiones y lanzar una serie de operaciones. ¿De acuerdo? Quiero dejar claro que cualquier duda que os vaya surgiendo a lo largo del seminario o que tengáis ya previamente, cualquier duda cualquier cosa que os vaya inquietando, también podéis realizarla, ¿vale? Ya digo, cualquier duda, pregunta, no dudéis en realizarla y así no nos queda nada en el tintero. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar, por lo tanto, a analizar, a explicar, dar este seminario de introducción al análisis técnico, en el cual, vamos a dar la versión clásica, el clásico chartismo, en el cual, se basa en la toma de decisiones en cuanto a las operaciones en renta variable, bolsa o cualquier tipo de instrumento financiero, en función de simplemente observar el gráfico. ¿Cuál va a ser nuestra fuente de información, por lo tanto, dentro del gráfico? El precio. El precio es lo que nos va a dar, al fin y al cabo, esos patrones que van a delimitar, van a provocar que nosotros lancemos una operación u otra. Lo primero de todo, importante, es saber la tendencia, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, el chartismo está dividido en varias categorías. Por una parte está la identificación de la tendencia, después está la identificación de niveles significativos, como pueden ser soportes o resistencias, y luego la identificación de diferentes figuras de continuación, figuras de cambio, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar por la primera parte, la primera de todas ellas, que consiste en la identificación de la tendencia. Lo primero de todo debemos saber, al fin y al cabo, los tipos de tendencia. Existen tres: una tendencia alcista, bajista y una tendencia lateral. Muchas veces se llama también rango lateral. Es muy sencillito, pero hay algunos matices que me parece interesante contaros. Por ejemplo, comenzamos con lo primero de todo, una tendencia alcista. ¿Qué es una tendencia alcista? Se define como una serie de mínimos y máximos crecientes. De tal manera que tenemos una serie de mínimos que cada vez son mayores. Si nos fijamos aquí, 2 es un mínimo mayor que 1. De nuevo tenemos un tercer punto que es un mínimo superior al anterior, como es 2, y 4 que es mayor que 3. De la misma manera tenemos los máximos que cada vez son mayores: B mayor que A, C mayor que B y D mayor que C. Esto es una tendencia alcista. Claramente la operativa en este tipo de mercados debe ser al alza. Tendencia bajista, ¿qué es? ¿Cómo se define? Lo contrario, tenemos que tener una serie de máximos y mínimos decrecientes, de tal manera que 2 es menor que 1, es decir, el máximo local 2 es menor que el máximo anterior de 1, 3 menor que 2 y 4 menor que 3. De la misma manera, tenemos los mínimos que son decrecientes: B menor que A, C menor que B y D menor que C. Dentro de una tendencia lateral, en cambio, el precio no nos marca una pauta clara. No tenemos ni una tendencia alcista ni una tendencia bajista, sino que lo tenemos oscilando en torno a una serie de valores. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, primero subimos, después caemos, subimos, caemos, subimos, caemos, así continuamente, ¿vale?
Esto se trata de una tendencia lateral, un rango lateral. También suele definirse tendencia lateral cuando estamos en torno a unos niveles, una serie de máximos que nunca superamos y una serie de mínimos que tampoco vamos a superar nunca. Muy importante también, para trazarla, las tendencias, tenemos una serie de reglas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo trazaríamos una tendencia alcista? Lo que tendríamos que hacer, la regla para trazar una tendencia alcista, es unir los mínimos crecientes. Aquí os he puesto una serie de puntos. Entonces, quisiera preguntaros entonces, en función de esta regla, ¿qué puntos deberíamos unir para trazar nuestra tendencia alcista? Podédmelo si queréis por el chat de questions. Y así lo hacemos todo un poco más ameno, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Enhorabuena a los que me habéis dicho que, bueno, tendríamos que unir los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque eso es lo que deberíamos unir para trazar nuestra tendencia alcista. Quedaría de esta manera. ¿Vale? Muchas veces es bueno poner, bueno, muchas veces básicamente en todo momento es mejor poner una serie, una zona, una banda alcista, porque al fin y al cabo no son matemáticas el análisis técnico, sino que, bueno, estamos hablando de inversores, de personas que realizan sus inversiones, que siguen una serie de patrones que en sí no son exactos tampoco, no son matemáticamente 1 más 1 son 2. Al fin y al cabo, para trazar una tendencia simplemente necesitaríamos 2 puntos que se pudieran unir. Si tenemos un tercer punto, se confirma nuestra tendencia. En cambio, si tenemos un cuarto, tenemos todavía más fortaleza de nuestra tendencia. Es menos probable que acabe perdiéndose y perforándose a la baja esta directriz. Esto es lo que se llama directriz, esta línea, ¿vale? Cuantos más puntos tengamos en los que se apoye nuestra tendencia, más fortaleza tendrá esta directriz. Si tenemos una directriz de 7 puntos en la cual, bueno, tocamos en 7 ocasiones, como podemos ver aquí, tiene mucha más fortaleza que si solo hemos tocado 3 veces. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí os he puesto bajista, pero en realidad es alcista, perdón. Vamos a verlo, por ejemplo, en la plataforma. ¿Cómo trazaríamos nuestra tendencia? Vale, voy a abrirme, por ejemplo, un gráfico nuevo. Vamos a poner, por ejemplo, Apple. Si nos fijamos en el gráfico diario de Apple, ¿vale? Tenemos aquí una primera tendencia, ¿vale? Esa es la zona, ¿vale? La cual, bueno, continuamente tocábamos y después se aceleró. Puede haber varias tendencias, importante, ¿vale? Se acaban rompiendo muchas veces. Aquí tenemos una segunda tendencia y, bueno, que finalmente ha acabado por ser rota.
¿Cuándo se puede romper? Bueno, ahí ya entran los patrones de cambio, ahí es cuando debemos verlo. Lo vamos a ver ahora más adelante, ¿vale? Eso es lo que tendríamos, por ejemplo, aquí. Si nos vamos, por ejemplo, ya a los índices, veremos que, bueno, esto puede servir para todo activo y periodo. Aquí, por ejemplo, tenemos el índice del IBEX 35. Si nos fijamos, tenemos aquí esta tendencia bajista que está predominando desde principios del año pasado. Finalmente fue rota, pero puede haber falsas rupturas también, pero predomina esta. Esta es la que predomina, ¿vale? Estamos bastante lejos ahora mismo, por lo que podríamos ver alguna pequeña corrección a la parte superior. Pero bueno, no me quiero adelantar acontecimientos. Para una tendencia bajista, bueno, lo que tendríamos que trazar aquí son los máximos decrecientes. Es decir, todo lo contrario, que es lo que estábamos viendo, ¿vale? En el IBEX 35, os lo he adelantado ya. Tendríamos que unir estos máximos decrecientes, 1, 2, 3, 4 y 5, que cada vez son más bajitos. ¿De acuerdo? Lo mismo, para dibujarla necesitaríamos 2 puntos, confirmación 3 puntos y para mayor fortaleza más puntos necesitaríamos para unir, ¿vale? No sé si, bueno, respecto a las tendencias, esto era todo lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna duda respecto a la identificación de las tendencias dentro de los gráficos, etcétera. Vale, veo bastantes preguntitas por ahí. ¿En qué horario se verían? Bueno, tendríamos que trazar nuestras tendencias. La respuesta es siempre debemos verlo en un gráfico de periodicidad superior en el que queremos operar. Es decir, imaginemos que yo lo que quiero es hacer operativa de scalping. Es decir, quiero operar en minutos. Vale, pues las tendencias tenemos que fijarnos siempre en gráficos superiores a un minuto. Por ejemplo, de una hora. ¿De acuerdo? Como vamos a tener varias tendencias, ¿vale? Este sería, por ejemplo, gráficos de scalping, 1 minuto o 5 minutos, ¿vale? Para ver yo mi tendencia, me tengo que alejar todo esto. Y aquí ya veo alguna tendencia, ¿vale? Puedo trazarla de esta manera. Esto es el IBEX, ¿vale? Esta sería la tendencia que yo tendría. En función de esto, ya puedo operar. Y ya me lo voy acercando poco a poco para ver las tendencias que pasan de más corto plazo. Si quiero, por ejemplo, operar de manera diaria a lo mejor, ¿vale? Pues ya me tengo que ir a un gráfico, por ejemplo, semanal para poder ver la tendencia. Esto es lo que tendríamos, ¿vale? Para una tendencia semanal, perdón, para una operativa diaria. Esta sería la tendencia que tendríamos, la que predominaría, ¿vale? Aquí tuvimos una ruptura, pero finalmente volvimos a apoyarnos a estos niveles. Y después, poco a poco, lo iríamos acercando, por supuesto, ¿vale? Esta era la tendencia que tendríamos de largo plazo y aquí tenemos una segunda tendencia que es de más corto plazo, una subtendencia dentro de la tendencia, ¿vale? Al fin y al cabo, si nos fijamos,
Aquí, por ejemplo, tenemos una tendencia de fondo, pero siempre se dan subtendencias. Aquí tuvimos una primera tendencia, de nuevo una subtendencia aquí durante este periodo, ¿vale? De nuevo tenemos otra vez un periodo alcista, ¿vale? Dentro de ese periodo además tenemos periodos de aceleraciones todavía mayores, es decir, tendencias alcistas todavía más aceleradas. Por lo tanto, todo esto, por esto, teníamos que alejarnos al gráfico lo máximo posible. Al fin y al cabo, entonces, la respuesta es, dependiendo de la operativa, del rango horario con el que nosotros queramos operar, tendremos que poner nuestro gráfico para trazar la tendencia, ¿vale? Otro concepto importante, paso ya al siguiente tema, en el cual vamos a tratar de ver los niveles significativos, soportes y resistencias, muy importante también, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata? Bueno, vamos a considerar un soporte. Un soporte es un nivel en el cual el precio siempre rebota. ¿Cuál es la explicación de todo esto, el significado? El significado es que ante una fuerza de la oferta que está superando siempre la fuerza de la demanda, es decir, una caída del precio, llega un punto, el cual se llama soporte, en el cual esa fuerza de la oferta se ve frenada por la fuerza de la demanda, de tal manera que los alcistas acaban superando a los bajistas, obligando a que el precio acabe rebotando. La regla siguiente es muy importante. Es lo mismo que con las tendencias también. Si tenemos un soporte el cual hemos tocado 2 veces, va a tener menos fortaleza que un soporte tocado en 3 ocasiones. Es decir, cuantas mayores veces, a mayor número de veces que se ha activado nuestro soporte, más probabilidad de éxito, más válido va a ser nuestro soporte, más fortaleza va a tener, ¿vale? Los números redondos suelen afianzarse como niveles de soporte. Por ejemplo, dentro del IBEX 35, en números redondos, los 10.000 puntos, los 9.000 puntos, los 8.000 puntos, como estamos ahora, muy cercanos. Todos estos niveles. Apple, por ejemplo, los 100 dólares, etc. Resistencias, ¿en qué consisten? Son niveles en los cuales, primero tenemos una fuerza alcista, fuerza de la demanda, que está tirando hacia arriba el precio, que se acaba viendo frenada a ese nivel de resistencia para iniciar rechazos, que es lo que se llama, es decir, caídas del precio. Se aplican las mismas virtudes y condiciones que los soportes. Cuantas más veces hemos tocado y hemos activado la resistencia, más probabilidad de éxito va a tener, más válido va a ser. Y los números redondos, lo dicho, también se afianzan como niveles importantes de resistencia. Muchas veces habréis visto en periódicos, el IBEX 35 no logra superar los 10.000 puntos, no logra superar los 11.000 puntos, pues se trata de eso. Esa es la psicología que hay detrás. ¿Vale? Vamos a verlo, por ejemplo. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Si nos fijamos, vamos a verlo, por ejemplo, en este tipo de gráficos. Por ejemplo, en el SP500. ¿Vale? Si nos fijamos, la zona de máximos, aquella que no conseguimos superar, los máximos históricos, los 10.118, de 2.134, esa zona actuó como importante resistencia. Tocamos hacia arriba y caemos, tocamos hacia arriba y caemos, tocamos hacia arriba, caemos, lo tocamos y caemos, lo tocamos de nuevo y caemos. Esta resistencia es muy importante y ha sido muy complicada de superar. Lo mismo pasa con los soportes. Si nos fijamos aquí en toda esta zona de los 1841 y 1862,
también ha actuado como soporte. Es decir, hemos tocado aquí y hemos subido, hemos tocado aquí de nuevo y hemos subido. La fuerza de la demanda ha acabado por superar la fuerza de la oferta siempre que tocábamos estos niveles. ¿Cómo opero en este tipo de situaciones? Bueno, yo lanzaré compras aquí cuando llegue a la zona de soporte y lanzaré ventas cuando llegue a la zona de la resistencia. De tal manera que si yo veo que de nuevo el SP500 se acerca o entra en la zona de los 1841 y 1862, yo voy a lanzar compras. Mientras que si veo que si se acerca a la zona de máximos de los 2118 y 2134, yo voy a lanzar ventas. Y la operativa sería la siguiente. Objetivo, un precio inferior y cerraremos la posición con pérdidas por aquí encima. El stop loss deberíamos ponerlo por aquí, ¿vale? Por estos niveles, un poco por encima de la resistencia. Si en cambio nos acercamos al soporte, yo espero que acabe rebotando, de tal manera que voy a comprar por aquí. Y en cambio el stop loss debería ponerlo en caso de perder el nivel de soporte. ¿Por qué lo pongo por ahí debajo? Porque bueno, si lo acabo perdiendo, este soporte, lo más normal, imaginamos que esto lo acabamos perdiendo, se nos puede ir muchísimo ya al soporte inmediatamente inferior. ¿Cuál es el soporte inmediatamente inferior? Este. Y ya se nos puede ir bastante, de tal manera que yo voy a limitar mi pérdida, ¿vale? Se nos puede ir hasta aquí, hasta esta zona. En caso de perder, ya digo, estos niveles. Hablamos de zonas también, más que nada porque no estamos hablando de matemáticas puras y duras, sino que estamos hablando, lo dicho, de inversores, los cuales, bueno, pues se han visto que cada vez que hemos llegado a uno, al nivel este, en una ocasión hemos rebotado, pues yo voy a comprar un poquito antes. Muchas veces ocurre lo que se llama pullback, es decir, también se puede llamar cambio de polaridad, el cual, bueno, esto ha actuado como soporte, acaba por perforarse y ahora va a pasar a actuar como resistencia. Lo podemos ver también, por ejemplo, aquí. Aquí teníamos una clara resistencia en el SP500, la cual tocamos en 3 ocasiones. La acabamos superando para pasar a actuar como soporte. Si nos fijamos aquí. ¿Qué pienso yo ahora? Bueno, pues si nos acercamos aquí a esta zona, si el SP500 se va acercando hacia esta zona, yo lo más normal que esperaría es que acabe por ser rechazado y acabe cayendo. Yo aquí iniciaría mis ventas, que era lo que estábamos hablando en este punto. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que veníamos diciendo básicamente. ¿Cómo operamos dentro de un soporte? Bueno, pues lanzamos compras en niveles cercanos al soporte con take profit, profit taking, al fin y al cabo, a niveles superiores y stop loss por debajo. ¿De acuerdo? Para una resistencia, lo contrario, lanzaríamos ventas, es decir, nos pondríamos cortos niveles cercanos a la resistencia con take profit a niveles inferiores y stop loss a nivel superior de la resistencia. No sé si tenéis alguna duda respecto a todo lo que hemos visto
hasta ahora, soportes, resistencias, tendencias, etcétera. Vale, voy a preguntar, por ejemplo, cuando hablo, me pregunta José, de la oferta y demanda, ¿a qué me refiero? Vale, vamos allá. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos en un soporte de la oferta, nos queremos decir los ventas, ¿vale? Es decir, los oferentes son los que venden un producto. Por lo tanto, a medida que hay más ventas, cae el precio. Mientras que la demanda son los que desean comprar. Son operaciones, es decir, órdenes de compra que van a impulsar, van a presionar al precio al alza. Por lo tanto, demanda, compras y oferta, ventas, ¿vale? La psicología que hay detrás es que si hay mucha oferta, es decir, hay muchas ventas, a medida que hay un producto que se quiere vender mucho, habiendo el mismo número de gente que quiere comprarlo, va a provocar caídas del precio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si inundamos, por ejemplo, un mercado, imaginemos que hay, no sé, somos compradores de patatas, somos 100 demandantes de patatas y tocamos a una patata cada uno, pues va a ser el precio X. Imaginemos que es de 1. En cambio, si de repente vienen patatas de China, a lo mejor, me lo estoy inventando, inunda el mercado y de repente hay 300 patatas, ya no tocamos una patata por persona, sino que lo que tocamos es a 4 patatas por persona. Entonces yo voy a estar dispuesto a pagar menos, porque hay muchísimas. Y si no me las das tú, a lo mejor a un precio inferior a 1 euro, otro estoy seguro de que me lo va a dar. Esa es la psicología que hay detrás. Y para las compras es todo lo contrario. Si en lugar de haber 100 hay, por ejemplo, 20 patatas, no tocamos ni a una por persona. De tal manera que yo voy a estar dispuesto a pagar más. O bien, si mi poder adquisitivo no es tan elevado, estoy seguro de que va a haber otra persona que va a poder pagar más, de tal manera que esa persona es la que va a comprar la patata en lugar de yo. Esa es la psicología que hay detrás, al fin y al cabo. Vale. Os ponía aquí, bueno, niveles de Fibonacci. Cuando hablábamos de soportes y resistencias, viene muy bien tratar de inducir, bueno, cuáles son los futuros soportes o futuras resistencias que puede tener un activo, un precio. Y eso lo identifica muy bien Fibonacci. La herramienta de Fibonacci no la vamos a dar aquí, sino que la vamos a dar en el seminario de introducción al análisis técnico, pero en el apartado 2, lo da nuestro compañero también Álvaro García Capelo. Si estáis interesados también en acceder a este seminario, no dudéis en, bueno, os podéis poner en contacto con nosotros. Advierto que, bueno, este sí que es verdad que es para clientes, por lo cual necesitáis tener claves de cuenta. ¿De acuerdo? Si estáis interesados en acceder, podéis poneros en contacto con nosotros.
paso a explicaros las formaciones de continuación de tendencia, ¿de acuerdo? De momento sí que es verdad que no sé si tenéis alguna pregunta ni nada por el estilo, ¿verdad? No veo ninguna pregunta más por ahí. Vale, bueno, paso entonces a explicaros las figuras de continuación de tendencia, las cuales, bueno, tenemos aquí figuras de continuación como pueden ser triángulos descendentes, banderas y cuñas. Los triángulos descendentes al fin y al cabo son máximos decrecientes y un soporte que tenemos aquí, que acaba por resolverse siempre a la baja. Las banderas, lo que tenemos al fin y al cabo son máximos y mínimos decrecientes al mismo, bueno, con la misma aceleración. Una cuña, en cambio, son máximos decrecientes, pero a una aceleración muy superior a la de los mínimos decrecientes. Siempre todo esto se acaba resolviendo a favor de la tendencia. Es decir, si estamos cayendo, continuamos cayendo. Un penant, en cambio, son máximos y mínimos que tienden a confluir hasta que se estrangula y acabamos subiendo. Formaciones de vuelta. Muy bien. Las figuras de cambio de tendencia son muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, los dobles techos y los dobles suelos. Los dobles techos, por ejemplo, lo que tenemos son dos máximos y un mínimo intermedio. Si rompemos este mínimo intermedio, nuestro doble techo se ha activado, lo cual provoca fuertes caídas y suelen ser bastante verticales también. El objetivo de este doble techo debería ser la distancia entre este máximo, estos dos máximos, y el mínimo que hay entre ellos. Esa distancia la proyectamos desde esta neckline, que es lo que se llama, este mínimo, y nos daría nuestro objetivo. Un doble suelo es todo lo contrario, tenemos dos mínimos y un máximo justo en medio. Si acabamos rompiendo ese máximo intermedio que es la neckline, se produce el pullback y acabamos subiendo a un objetivo con la misma distancia. Esta misma distancia proyectada desde aquí hasta aquí, ¿vale? Muy interesante también los hombros, cabeza y hombros. Lo que tenemos en un hombro, cabeza y hombros, al fin y al cabo, es bastante intuitiva la explicación. Si nos fijamos, se proyecta una sombra que proyecta, bueno, la sombra de un cuerpo humano. Tenemos el hombro de una persona, la cabeza de otra persona que suele estar por encima del hombro y luego el otro hombro. Si tenemos esta figura y rompemos esta neckline, que es estos dos mínimos entre los tres máximos, se activa nuestro hombro, cabeza y hombros y tenemos un objetivo que se proyecta desde la neckline hasta este nivel. ¿Cuál es la distancia? Perdón. Bueno, pues la distancia es este máximo y la neckline. Ese máximo, tomamos esa distancia y la proyectamos desde la neckline y ya tenemos ese objetivo nuestro. El hombro, cabeza y hombros invertido, en cambio, es lo contrario. Tenemos la misma silueta, pero al revés, invertida. Tenemos un mínimo, mínimo todavía mayor y un mínimo que está un poquito por encima del anterior. Si rompemos esta neckline, se activa nuestro hombro, cabeza y hombros y buscaríamos ascensos del precio. Vale, esto era lo que os quería comentar respecto a todo lo que teníamos previsto.
comentar en este seminario de análisis técnico. Veo alguna pregunta también por ahí. Íñigo me pregunta cómo podemos valorar si un soporte o resistencia se va a romper o no. Ahí interviene mucho el volumen también. Si hay elevado volumen a la hora de romper un soporte o resistencia, ese soporte o resistencia es bastante válido. Perdón, ha sido roto con contundencia, entonces ha quedado roto. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta más por ahí que queréis comentarme. Eva, vale, me pregunta Eva, por ejemplo, si todas esas tendencias son válidas para el scalping. El análisis técnico es válido para todo activo y todo periodo, es decir, lo que hemos aprendido sirve para índices, para acciones, para divisas, para materias primas, es decir, para todos los activos, y también sirve para todos los periodos temporales en los que queráis trabajar. Es decir, si queréis operar a nivel intradía, si queréis operar de manera semanal, mensual o incluso con estrategias de scalping. Con un pequeño matiz. Es más difícil aplicar todas estas estrategias cuanto menor es el periodo con el que queréis trabajar. Es decir, para estrategias de scalping es más difícil aplicar todo esto que para estrategias, por ejemplo, de operativa diaria, o semanal o mensual. Adrián me pregunta las envolventes, si son figuras de vuelta. Las envolventes son velas, un tipo específico de velas. Eso lo vais a ver en el seminario de Introducción al Análisis Técnico 2, que lo da Álvaro García Capelo. ¿Vale? Veréis la herramienta Fibonacci y también las velas, los tipos de velas. Son velas que indican patrones de cambio también, pero no es una figura en sí. ¿Qué estrategias recomendaría yo para el scalping? Pregunta Eva. No hay una estrategia, no existe el método aquí, ¿vale? Cada uno tiene su estrategia, su método y lleva tiempo elaborarlo, ¿vale? Para seros sincero. Hay gente, por ejemplo, que puede tardar 6 meses, gente que puede tardar 2 meses, gente que puede tardar hasta 2 años en conseguirlo. Y no existe el método en sí. Hay gente que le va bien hacerlo de una manera, gente que le va bien hacerlo de otra manera. Hay gente que utiliza las tendencias gráficos muchísimo más abiertos. Hay gente que no utiliza zonas de soporte, sino que utiliza simplemente los niveles de soportes. No os puedo contestar a esa pregunta, ¿vale, Eva? Si yo os puedo decir lo que a mí me ha funcionado, yo, bueno, en función de todo lo que hemos visto, diría que podríamos hacer lo siguiente. Uno, en función de todo lo que hemos visto, ¿vale? Deberíamos hacer, vamos a ver, aquí. El paso 1 sería identificar la tendencia. Tendríamos 3 pasos, ¿vale? Paso 2, establecer soportes y resistencias. Y el tercer paso, perdón, las figuras. Perdón, se me ha ido. Identificar las figuras, tanto de cambio como de continuación de tendencia. En función de todo lo que hemos visto, esto será lo que deberíamos ver. Luego tenemos Fibonacci, luego tenemos también el tipo de vela, ¿vale? En función de todo lo que hemos visto, esto sería un poco lo que deberíamos fijar,
Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí, no veo ninguna pregunta más. Espero que os haya servido este seminario. Muchas gracias por vuestra asistencia y cualquier cosita así que necesitéis os podéis poner en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Un saludo.